Plotino, el uno, y el Advaita Vedanta, el Nirguna Brahman. Advaita, Vedanta y Plotino, dos de las expresiones más profundas del monismo no dual. Soy Pedro Nonell, soy traductor del Bhagavad Gita, he escrito este libro que lo podéis ver ahí detrás, que contiene la traducción del Gita de Gandhi, y también he traducido al español la obra de Swami Vivekananda. La figura de Plotino es importantísima, es interesantísima de tener en cuenta. Como es un concepto largo, he dividido este speech, esta reflexión en dos vídeos. En este primero analizaremos cómo se relaciona el uno de Plotino con el Advaita Vedanta, ese Nirguna Brahman, ese Brahman sin formas, sin atributos, sin nombres, esa realidad absoluta. Y luego otro, ya comparando las enseñanzas entre Plotino, el Advaita y el no dualismo cualificado. Plotino, con el uno y el Advaita Vedanta, es decir, ese Nirguna Brahman, enunciado en los Upanishads y el Bhagavad Gita y sistematizado por Adi Shankara en el siglo VIII, representan dos de las expresiones más profundas del monismo no dual en la historia de la filosofía y la mística de la humanidad. Aunque surgieron evidentemente en contextos culturales muy diferentes, en la Hélade, Grecia y en la India védica, comparten sorprendentes similitudes, lo que ha generado muchas comparaciones filosóficas durante siglos. Recordaros que Shankara, la máxima de Shankara, decía: Brahman es lo único real, el mundo es ilusión, maya, el alma individual, Jiva, no es diferente de Brahman, es el todo es uno. Y además también existe un paralelismo muy importante entre el concepto de la realidad del mundo de Plotino y el no dualismo cualificado de Madhva. Recordar que la máxima frase de Madhva era: entrégate a Dios y deja ir el miedo. El Bhakti Yoga es el camino más elevado. Adora a la divinidad no por recompensa, sino por amor. Plotino nació en el 204 y murió más o menos en el 270 después de Cristo, y se le considera como el fundador del neoplatonismo. Desarrolló y sistematizó varias ideas de Platón, que fue discípulo de Sócrates, y especialmente sobre el mundo de las ideas y la jerarquía del ser. Su obra principal, Las Eneadas, desarrolla la idea de un uno trascendente, fuente de toda realidad, absolutamente simple e indefinible. El uno genera la inteligencia, el nous, y de la inteligencia surge el alma, la psique, que luego se manifiesta en el mundo sensible. Repito, el uno, lo superior, genera la inteligencia. De esta inteligencia surge el alma, que se manifiesta en el mundo sensible. Y es prácticamente lo mismo que vamos a encontrar en Advaita Vedanta, y también muy similar a las enseñanzas del taoísmo. La escuela no dualista del Advaita Vedanta afirma que la realidad absoluta es Brahman, que es infinito, inefable e indefinible. Brahman se define, una de las definiciones de Brahman podría ser: Brahman es, cuando Krishna dice Brahman es supremo, imperecedero, su naturaleza esencial se llama Adhyatma, es el autoconocimiento del alma. El acto de sacrificio que provoca el nacimiento de los seres se llama karma. Y en el Advaita, la multiplicidad aparente del mundo es ilusoria, causada por Maya. Y hay un verso precioso en que vamos a encontrar ese uno de Plotino, lo vamos a encontrar en este verso del Bhagavad Gita, del capítulo 13, cuando dice Krishna: cuando ve que la diversa variedad de seres vivos, de formas, está contenida en el uno, y que toda la evolución proviene solamente de ese uno, se vuelve uno con Brahman. Swami Vivekananda nos lo explicaba así: todo lo que tiene forma, todo lo que evoca una idea en tu mente, está dentro de Maya, porque todo lo que está sujeto a las leyes del tiempo, espacio y causalidad están dentro de Maya. Y como habíamos dicho, como afirmó Shankara, solo Brahman es real, Satya, y el alma, el Atman, es idéntico a Brahman. Es decir, Atman es Brahman, tú eres eso y tú eres Dios. Es tan similar a lo que decía Plotino. Aunque Plotino y el Advaita Vedanta surgen de culturas diferentes, como hemos comentado, se encuentra en la idea de un principio último, trascendente y absoluto, al que todo lo demás está subordinado. Acordaros de aquel maravilloso verso del Gita que nos dice: no hay nada superior a mí, todo pende de mí.
las gemas en un collar. La diferencia principal radica en cómo se interpreta la realidad del mundo y la relación entre el uno, Brahman, y la multiplicidad, emanación versus ilusión. Y en palabras del premio Nobel de Física y padre de la física cuántica, Elvis Schrödinger, acordaros que decía, la unidad y continuidad del Vedanta se reflejan en la unidad y continuidad de la mecánica de ondas, totalmente compatible con el concepto del todos uno del Vedanta. Y la multiplicidad es sólo aparente. La mayoría de los expertos actuales rechazan una influencia directa de la India sobre Plotino, a pesar de que viajó a Persia, al igual que lo hizo Pitágoras, y pudo tener contacto indirecto o directo con las ideas hindús. Las similitudes se explican mejor por convergencia en experiencias místicas universales y en la lógica del monismo radical. Cuando se lleva al extremo la idea de unidad absoluta, los sistemas, todos los caminos, tienden a parecerse mutuamente. Plotina y el Advaita Vedanta son dos cumbres del pensamiento no dual, místico y filosófico. Representan respuestas muy parecidas a la misma pregunta última: ¿qué es lo real cuando eliminamos toda limitación, dualidad y apariencia, todos los nombres y formas? Y ambos afirman que la realización del uno sin dos, Brahman, es una experiencia transformadora que disuelve la ilusión de la separación. Muchísimas gracias. Om Namaste.